Bien. ¿Qué recuerdos tienes de las primeras veces que usó tecnología? Bueno, la verdad que desde el comienzo, cuando empecé con la informática, hace ya muchos años, era un descubrir las funciones que se podían llegar a hacer, y me di cuenta que en el transcurso de los años se han incrementado las mismas, con lo cual me facilitó muchísimo desde esos momentos, y más aún para diferentes tipos de tareas me permite hacer. Bueno, y actualmente, ¿te gusta usar herramientas TIC? Sí, la verdad que hoy, en la actualidad, no se puede pensar cualquier actividad sin que uno no utilice las TIC. Las TIC son importantes, dado que trascienden, o en todo caso es transversal a todas las disciplinas. Y por lo tanto, bueno, al ser transversal, a uno le permite aplicarlas no solamente dentro de la propia informática, sino en biología, en matemática, en las propias tareas cotidianas que uno hace, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que le ha dado ese marco trascendente. ¿Y para qué funciona? Bueno, por ejemplo, se puede llevar desde para un simple control contable diario o hogareño, como también, por ejemplo, para hacer un pequeño diseño gráfico, también para hacer una planificación curricular de alguna materia en particular. En fin, tiene muchísimas utilidades. Y el uso de Internet, obviamente, que facilita el acceso a la gente. Bien, ¿cuáles son los factores que te motivan a usar TIC? ¿Y hay factores que te desalientan? Bueno, yo creo que las TIC, entre los factores que me permiten, o que me alientan, mejor dicho, que me motivan, mejor dicho, es que uno puede hacer en mucho menor tiempo las actividades que antes sin la presencia de las TIC. Era muchísimo más complicado, y que además, bueno, no solamente el tiempo, sino la calidad con la que se puede hacer. Es decir, la precisión que nos permite presentar un trabajo, por ejemplo, con una animación computada o un video, por ejemplo, que hacerlo de otra forma, uno lo hubiera hecho manualmente, compaginando cintas de video hace 15 años atrás, no hubiera sido igual que hoy en día. Hoy en día cualquier persona puede llegar a hacer ese tipo de trabajo. Por eso, bueno, tiene que estar en contacto con el uso de las TIC, ¿no? Yo creo que el factor que puede llegar a desalentar es que, bueno, algunas se ofrecen en la categoría de software libre. El software libre es muy importante, lo aclaro, pero bueno, lamentablemente también hay aplicaciones que no están completas o están, como se dice en informática, están en proceso de desarrollo, son versiones beta, versiones demo, que hace que uno uno no puede utilizar todas las funciones. Y eso lleva a que si uno ya empezó con cierto tipo de uso de la TIC, y me ha seguido, no te acuerdas, en otro trabajo que en la sección de biblioteca habían empezado a funcionar con una aplicación para el uso de biblioteca en TIC. Y bueno, se pudo llegar hasta un cierto punto porque la segunda parte, que era el manejo puntualmente de las salidas de los libros, no era posible, dado que la aplicación no se encontraba disponible en 100% de sus funciones. Bien. Bueno, y en tu opinión, ¿crees que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar los TIC en el aula? Bueno, vos mencionaste antes el uso de los celulares y diferentes tipos de tecnologías que ellos sí lo emplean de forma diaria. Creo que hay que ingresar hacia el mundo de las TIC a través de ¿por qué no?, de los celulares, de las netbooks, de los iPads y de todos aquellos dispositivos electrónicos multimedia que son de uso frecuente en ellos, y hacer la vez que no es solamente un medio para enviar mensajes de texto o para navegar en internet, sino que se pueden hacer muchísimas cosas útiles. Y bueno, ya que ellos tienen un buen manejo de algunas de las funciones, está bueno mostrarles que se pueden hacer muchas otras cosas, que en muchos casos no saben usar. Claro, mostrarles la utilidad. La utilidad es muy amplia, tiene un abanico muy variado de lo que se puede hacer. Bueno, ¿y cuáles son las actividades que más te gustan con TIC?
Bueno, página de la escuela o bueno, particularmente? bueno, por ejemplo, últimamente con alumnos de quinto, hacer videos, compaginar videos, armar un video en función de material de tipo textual, imágenes, escenas filmadas, que como te decía hace un momento, hacerlo hace 10, 15 años atrás era muy complicado, porque tenías que disponer de dos de casetera de HS. Hoy por hoy eso está suplantado por distintos tipos de aplicaciones, inclusive libres, de una forma totalmente legal. Generalmente las puedes descargar sin mayor problema. Algunas están en español, que eso también facilita. Y bueno, yo creo que el uso del idioma español ante las primeras TIC que se encontraban en el idioma inglés era una limitación. Hoy por hoy eso se está viendo como algo muy positivo, que el español en algunas de las aplicaciones que se encuentran en el mercado se puedan descargar, ¿no? Como tal. Bien, eso es lo que vos harías puntualmente con los alumnos, particularmente o individualmente vos. Y particularmente, por ejemplo, bueno, uno, volviendo al tema de los videos, de las fotografías, una forma para poder salvaguardar aquellos recuerdos del pasado, de abuelos, etcétera. Puntualmente un caso de haber permitido que una foto familiar de abuelos, padres, primos, hace ya muchos años, una foto que se encontraba totalmente deteriorada y que gracias a las TIC se pudo llegar a restituir completamente, a tal punto que no se encuentran prácticamente detalles que sea visiblemente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que si no hubiera sido por las TIC, esa foto hubiera permanecido deteriorada por el paso del tiempo, la humedad. Las TIC fueron la salvación. Además, porque la familia, bueno, encontró en esa foto un gran sentimiento, ¿no? Un gran sentimiento de unidad, y al ver que la foto se encontraba en estado óptimo, permitió, bueno, lograr una mayor unión familiar. Bueno, ¿qué tipo de actividades con TIC encontraste útiles, enriquecedoras para realizar con alumnos? Bueno, a los alumnos en general les gusta la cuestión de la aplicación de las TIC en un aspecto práctico. Esto significa de que no quita que uno no pueda, de que uno no tenga que dar la teoría, porque obviamente que es necesaria. Sabemos que la teoría es un escalón que no se puede obviar. Sin embargo, bueno, uno puede aplicar teoría dando práctica, con lo cual la ejercitación, el hecho de proponerles a ellos actividades y por qué no escuchar de ellos ideas que en verdad en algunos casos son muy buenas, en función de lo que uno propone, es decir, tener una apertura hacia la opinión de ellos, por ejemplo, no solamente para el área de informática, como te decía, sino que las TIC son transversales a las diferentes disciplinas y que, ¿por qué no usar la clase de TIC para preparar una diapositiva, un video o un trabajo de alguna otra materia? Puede ser matemática, contabilidad, geografía. Es totalmente posible eso, ¿no? El diseño básicamente de un pequeño blog también. Eso a los chicos les interesa muchísimo, porque encuentran que con conocimientos específicos, básicos mejor dicho, pueden llegar a hacer algo que hace algunos años atrás uno necesitaba ser un programador. Así que bueno, hoy por hoy estas fronteras se han eliminado. Totalmente. Bien. ¿Qué tipos de recursos digitales encuentra útiles, enriquecedores para incluir en sus clases? Por ejemplo, sitios web, portales, fuentes de donde descargas o obtenés noticias. Bueno, yo creo que una de las fuentes que hoy permiten la descarga, es el sitio de YouTube, digamos, ¿no? Porque es un servicio que es totalmente es gratuito, hasta donde tengo entendido existen mediadores, es decir, personas que trabajan en YouTube y que controlan los contenidos para
evitar que los chicos puedan acceder a contenidos no aptos o no adecuados. Pero si uno los guía adecuadamente, es posible que ellos encuentren un material interesante. Yo les enseño a determinar cuáles son las fuentes confiables y las no confiables. Y para eso, bueno, no es lo mismo una persona individual que suba un material que está, digamos, acompañado, tuteado, o que pertenezca a una universidad, a una institución. Lo mismo pasa con los sitios web, que vos mencionabas. No es lo mismo ingresar a una enciclopedia libre, que tal vez, bueno, los controles no van a ser lo mismo que si uno ingresa a la Academia de la Lengua para encontrar un término, sus significaciones, o buscar un trabajo de investigación de tipo científico que encontrarlo en lugares donde las personas publican sin que, como te decía antes, haya un control estricto de lo que se publica, ¿no? Porque Internet, lamentablemente, en ese aspecto es un poco peligroso, porque uno a los alumnos no le enseña a discernir cuáles son las fuentes confiables. Ellos lo encuentran y lo toman como válido. Entonces es importante hacer un trabajo de discernimiento de las fuentes para que ellos luego puedan determinar de dónde pueden sacar información y qué hacer con ello. Y puntualmente para ese objetivo, ¿qué hacer para que ellos logren ese? Bueno, primero hay que analizar los dominios de los sitios web. No digo que los sitios de tipo blogspot sean malos, porque dije hace un momento que en verdad son un instrumento interesante, pero es bueno que uno ingresa a sitios blogspot, que el docente haga un análisis previo, para luego si sugerirle al alumno. Hay muchísimos sitios de blogspot que son interesantes. Y los de dominio propio, bueno, con esto no quiero decir que lo de dominio propio sea lo máximo, sea el lugar donde uno puede encontrar siempre la información confiable. He encontrado con sitios de dominio propio, ya sea .com.ar o .com solo, que dejan mucho que desear. Es decir, el docente tiene que hacer un análisis previo, tiene que ingresar a los sitios, ver con qué se encuentra, y determinar si puede llegar a aplicar algunas de las TIC justamente a eso que se está viendo, ¿no? Si lo puede llegar a aprovechar en ese sentido. ¿Y Wikipedia, por ejemplo? Bueno, mira, Wikipedia, yo particularmente creo que Wikipedia tiene contenidos interesantes, pero también tiene muchos contenidos que no se encuentran debidamente chequeados. Se han encontrado no solamente cuestiones de falta de ortografía y sintáctica, sino fallas de tipo semánticas, ¿no? Es decir, conceptos equivocados. Yo creo que en sí no es una fuente confiable si uno lo ofrece directamente para que el alumno busque. Yo particularmente soy partidario de buscar otro tipo de fuentes, como te decía, fuentes que provengan de instituciones educativas, de organismos de investigación, tal vez, bueno, algunos portales de los diferentes gobiernos, donde, bueno, como te decía antes, analizar realmente los materiales, los contenidos, y de esa manera, bueno, ofrecerle al alumno a un material de calidad, no solamente dentro de la Argentina, sino fuera de nuestro país. Que hay muchísimo material muy interesante. Brasil, por ejemplo, tiene muy buen material. Ellos están trabajando muy bien la cuestión de las TIC. Eso hace que, bueno, el docente puede analizar esos contenidos, algunos que están en español, los que están en portugués, será necesario hacer una traducción para que el alumno no se encuentre con esa limitación del idioma. Muy bien. Bueno, esta pregunta puntualmente me parece que habla de las netbooks que otorgó el gobierno del plan Conectar Igualdad, que en nuestra escuela, bueno, no están disponibles. No sé si vos tenés en nuestra escuela la posibilidad de trabajar con alumnos que hayan recibido las netbooks. No, particularmente no. Sí, bueno, pero en verdad es un deseo de que las netbooks puedan encontrarse para que puedan ser el medio para que todos los alumnos puedan acceder a las mismas. Es decir, que cada alumno pueda tener su propia netbook, ya sea que trabaje en una escuela oficial o que trabaje en una escuela privada. No sé cuál será el mecanismo para que eso se pueda llegar a lograr, pero lo veo como algo muy positivo, dado que otros países ya lo han logrado y han obtenido resultados en verdad muy interesantes. ¿Conoces algún docente que esté trabajando con las netbooks y te hable de alguna aplicación o software con la que se sienta, digamos? Bueno,
Las netbooks, en verdad, las que el gobierno está distribuyendo a las escuelas públicas, tienen un software legal, inclusive tienen instalada diferentes tipos de software libre, si no estoy equivocado, que al ser software libre, como te decía antes, uno lo puede utilizar sin ningún tipo de impedimento legal que notificarle al autor si uno hace alguna modificación. En verdad tienen una alta calidad de diseño, un software bastante muy bien actualizado, y que muchos profesores también he escuchado que disponen de estas computadoras portátiles, y que obviamente son el medio como para introducir al tema de las TIC, ¿no? Tenemos en cuenta que es una netbook, ¿no? Que, para determinado tipo de funciones tal vez no sea lo más propicio, pero para dar algunos cursos de introducción en los primeros años, yo creo que sí son interesantes. Y que el alumno pueda descubrir que a partir de la netbook, que usted no se camina en la netbook, sino que la netbook sea el comienzo para explorar otros ámbitos de otros dispositivos portátiles, ¿no? Bien. ¿Y en qué medida consideras que las TIC están cambiando o cambiarán las prácticas de enseñanza? Bueno, yo creo que las TIC tienen que ser a modo muy personal este comentario, tiene que ser un instrumento para complementario del docente, es decir, si es posible que el docente deje de utilizar la tiza para pasar a utilizar un fibrón, estaría mucho mejor, pero si se tiene que continuar con tiza por una cuestión presupuestaria, las TIC las podría llegar a utilizar complementando su clase, pero que no sea una clase, creo yo, 100% utilizando TIC. Aunque de acá a un tiempo, yo creo que las costumbres de enseñanza están cambiando. No puedo, dar un juicio concreto de cómo va a suceder, pero yo creo que existen altas posibilidades de que esto pueda acontecer, ¿no? Es decir, de que las clases sean totalmente, ¿por qué no decir, en un punto virtuales y presenciales empleando las TIC, ¿no? Por eso digo de que, la enseñanza presencial, sin el uso de las TIC, hoy en el siglo XXI estamos hablando sería un camino hacia un pasado que no nos beneficiará en absoluto, dado que estas tecnologías avanzan a pasos tan vertiginosos que, no nos permitirían poder lograr los resultados que las TIC nos permiten con nuestros alumnos. La verdad tiene un aspecto que es muy positivo, pero también al mismo tiempo también es necesario que el alumno tenga un espacio para poder tener una clase con papel y lápiz, como uno lo concibió cuando uno fue alumno en su momento, ¿no? Es que no perder de vista el uso del libro en su forma impresa. Obviamente que es importante el ebook, el libro digital, pero el libro impreso no debe olvidarse como elemento de estudio, como elemento de aprendizaje, de entretenimiento, porque a veces los alumnos, yo veo que por el mal uso de los TIC se ven en los exámenes escritos un gran número de faltas ortográficas, sintácticas, falta de coherencia textual, toda la cuestión semántica. En fin, esas cuestiones así que sea imprescindible seguir disponiendo de los libros y de las clases con papel y lápiz, juntamente con las clases de Candotic, ¿no? Habrá que tratar de buscar una forma adecuada para que una no tape a la otra, pero sin dejar de lado que la tecnología va avanzando, ¿no? Y que, en algún momento algunas costumbres seguramente que van a ir cambiando, como hasta ahora. Bien. Y con la integración de las TIC en las escuelas, ¿cómo te parece que sería el rol del docente? ¿O cómo describirías el papel del docente? El docente que, por ejemplo, docentes que hace 30 años o más que están ejerciendo la profesión, seguramente que si no han tenido una capacitación adecuada, se van a encontrar que las TIC, en verdad, de facilitarles el camino, se los va a impedir. Por eso yo creo que es necesario proponer cursos de capacitación en TIC, sin que ellos vean que las TIC son una amenaza a su labor cotidiana, donde en verdad, en vez de exhibir un planiferio, si hablamos de literatura, y que ellos puedan explicar diferentes tipos de
cuestiones geográficas como relieve, oceanografía, etcétera, etcétera, que las TIC sean el instrumento para que ellos puedan iniciar a hacer esa misma actividad, pero aún mejor, y que el alumno pueda participar aún más, porque yo creo que las TIC, en definitiva, si uno las sabe explotar, si uno logra atrapar al alumno en el por qué se encuentran, es decir, el sentido por el cual existen las TIC, uno puede llegar a lograr resultados que en verdad son muy importantes. Además que para lograr eso es imprescindible, creo yo, que los docentes se encuentren debidamente capacitados, que sepan por qué están haciendo esos cursos, que no es simplemente una capacitación para pasar el tiempo y ofrecer algo complementario sin estar convencidos ellos de que las TIC son importantes. Sin que, como te decía antes, sin que por eso dejen de utilizar el libro. Yo soy un ferviente defensor del libro impreso. El libro impreso, como te decía antes, tiene que seguir estando como un material también de consulta, pero las TIC obviamente tienen que tener su lugar dentro de la clase y el docente irá analizando qué porcentaje de esas clases le va a asignar a las TIC o le va a asignar un trabajo grupal en papel o un trabajo grupal utilizando TIC también. Hay muchas combinaciones interesantes. Bien, y para ir cerrando esta entrevista, ¿te gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en tus clases, en tu escuela, en tu vida diaria? Bueno, las TIC, para alumnos que ya podemos considerar en algunos casos cuasi nativos digitales, y en otros ya son nativos digitales, como también se emplea, es un elemento en donde ellos, al tener ya incorporado, y desconozco si es una cuestión, digamos, genética, creo que es una cuestión cultural, ¿no? Donde ellos desde muy pequeños ya interactúan con diferentes tipos de elementos tecnológicos, hace que, por ejemplo, yo en una clase haya propuesto diseñar un blog con cierto tipo de características multimedia, empleando recursos TIC variados, y para mi asombro, positivamente hablando, me encontré que en su gran mayoría de los alumnos han podido hacer ese trabajo, no solamente en un tiempo menor al que yo había pactado, sino que las explicaciones que yo ya tenía previstas para no solamente explicarles las consignas, sino explicarles el uso básico de esas TIC y hacer un seguimiento de las mismas, en la aplicación de las mismas, mejor dicho. Bueno, me di cuenta de que en algunos casos no era necesario hacer ese seguimiento porque ya podían llegar a determinar cómo se utilizaban. Es decir, la capacidad para poder darse cuenta, si esa es la palabra, de cómo funcionan sin que uno les explique, en verdad es propio de muchos de nuestros jóvenes, que en verdad es un elemento muy positivo, por lo cual, bueno, yo creo que las TIC en verdad todavía no han llegado a su techo, ¿no? Tenemos un camino muy largo todavía por seguir. Y bueno, como una anécdota, sí, lo positivo fue eso, de que se pudo prácticamente dar una clase haciendo explicaciones muy básicas, donde yo ya inicialmente pensaba que iba a tener que hacer toda una descripción teórico-práctica profunda, sin embargo no fue necesario eso. Ellos pudieron aplicar distintos tipos de técnicas para asociar, para poder comprender en función de otras aplicaciones que ellos han estado utilizando, y en verdad, ha sido muy positivo porque los trabajos que se han exhibido ante las autoridades del colegio han sido de alta calidad y en muy poco tiempo, como os decía antes. Bueno, muchas gracias. No, por favor.